el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Continuación del capítulo 11, Notre Charge Apostolique, San Pío X, 25 de agosto de 1910, a los obispos de Francia sobre Le Sillon. El soplo de la revolución. Puede decirse sin ninguna vacilación que el soplo de la revolución pasó por el Concilio Vaticano II. Es la verdad. Cuando yo mismo estuve en él, lo sentía perfectamente bien. Yo diría que sentía físicamente el soplo revolucionario contra el pasado, contra todo lo que había hecho la Iglesia y contra la tradición. Fueron momentos espantosos, la autodemolición y la autocrítica continua de la Iglesia. Eso se sentía en las intervenciones. Cada vez que una de ellas ridiculizaba a la Iglesia o a un cardenal tradicional, ya fuera al cardenal Ottaviani u otro, o a la curia romana, todos los obispos jóvenes aplaudían. En el fondo, se rebelaban contra la autoridad del Papa. Desde luego, no lo decían claramente, pero en sus intervenciones contra la curia romana, contra el autoritarismo de Roma, contra algunos cardenales o contra tal o cual cosa, esos obispos atacaban indirectamente al Papa. Pues finalmente, ¿quién se ocupa de la curia romana? ¿Quién la dirige? ¿Quién la constituye? Es el Papa, son los papas. Había centenares de obispos jóvenes en el fondo de la basílica que aplaudían. Yo estaba entre los antiguos arzobispos, pues ya lo era desde hacía tiempo. Si hubiera otro concilio y yo tuviera que formar parte de él, yo sería quizás el arzobispo de más edad. En ese momento tenía el número 64 entre los arzobispos. Estaban los cardenales, los arzobispos y luego toda la multitud de obispos. Los obispos jóvenes aplaudían fuertemente cuando había algo contra la Iglesia. ¡Espantoso! La revolución en la Iglesia. Eran espíritus revolucionarios que querían trastocarlo todo y echar la casa al suelo, como decían, y lo consiguieron. Es espantoso. Ahora lo estamos viendo. Lo destruyeron todo. ¿En qué estado se encuentra ahora la Iglesia? Ya decía el Papa San Pío X, se abren comillas, el soplo de la revolución ha pasado por aquí y no os podemos concluir que, si las doctrinas sociales de Le Sillon son erróneas, su espíritu es peligroso y su educación funesta. Se cierran comillas. Después de la formación, el Papa toca enseguida el tercer punto, el de la acción de Le Sillon, su indisciplina con los obispos. ¿Cómo se sitúa Le Sillon con relación a la Iglesia? Se abren comillas. Pero entonces, ¿qué debemos pensar de la acción de Le Sillon en la Iglesia, cuyo catolicismo es tan puntilloso que, si no se abraza su causa, se sería a sus ojos un enemigo interior del catolicismo y no se comprendería para nada ni el Evangelio ni a Jesucristo? Se cierran comillas. Si ponemos estos alegatos en el contexto de la Iglesia actual, nos damos cuenta que los obispos y todo ese mundo progresista nos dicen exactamente lo mismo. No entendéis nada del Evangelio de nuestro Señor. Según ellos, somos nosotros los que no entendemos nada del Evangelio de nuestro Señor, ni tampoco de nuestro Señor mismo. ¿Cómo concreta San Pío X su juicio sobre Le Sillon? Se abren comillas. Juzgamos necesario insistir sobre esta cuestión porque es precisamente su ardor católico el que ha valido a Le Sillon, hasta en estos últimos tiempos, valiosos alientos e ilustres sufragios. Pues bien, ante las palabras y los hechos,
nos estamos obligados a decir que, tanto en su acción como en su doctrina, Lucillón no satisface a la Iglesia. Se cierran comillas. El Papa no dice formalmente que Lucillón es herético, sino que no satisface a la Iglesia. Y más adelante dice que ya no es católico. Algo distinto sería calificarlo de herético. Acerca de esto, quisiera hacer una advertencia a los que tienden a condenar y a calificar de hereje a cualquier persona que dice algo que no es enteramente conforme con la fe. ¡Ja! Es un hereje. ¡Cuidado! No nos adelantemos a los mismos papas. San Pío X dice solo que el espíritu de Lucillón no satisface a la Iglesia. Del mismo modo, cuando dijo que el modernismo era el conjunto de todas las herejías, no añadió tampoco que todos los que son favorables al modernismo son herejes. Dijo solamente, es el conjunto de todas las herejías en la doctrina. Si profesaran abiertamente y con obstinación esta doctrina, se podría decir que son herejes, pero ¿cuántos hay que profesan una doctrina modernista o sillonista y que, con todo, no están enteramente de acuerdo con estas ideas? Hay que tener cuidado y guardar los matices en nuestras apreciaciones, como hicieron los papas y San Pío X. El catolicismo no se somete a una forma particular de gobierno. En primer lugar, Lucillón somete su religión a un partido político y en segundo lugar, se esfuerza por unir todas las religiones. Son dos críticas que el Papa va a formular ahora sobre la actitud de Lucillón con relación a la Iglesia. En primer lugar, somete su religión a un partido político. Se abren comillas. Su catolicismo no se acomoda más que a la forma de gobierno democrática que juzga ser la más favorable a la Iglesia e identificarse, por así decirlo, con ella. Enfeuda, pues, su religión a un partido político. No tenemos que demostrar que el advenimiento de la democracia universal no significa nada para la acción de la Iglesia en el mundo. Hemos recordado ya que la Iglesia ha dejado siempre a las naciones la preocupación de darse el gobierno que juzguen más ventajoso para sus intereses. Lo que nos queremos afirmar una vez más, siguiendo a nuestro predecesor, es que hay un error y un peligro en atar, por principio, el catolicismo a una forma de gobierno. Error y peligro que son aún más grandes puesto que identifica la religión con un género de democracia cuyas doctrinas son erróneas. Se cierran comillas. Con una democracia falsa, basada en principios erróneos, pues no se puede decir que toda democracia esté basada en un principio erróneo. El Papa dijo, si, por ejemplo, el pueblo solo designa a los sujetos de la autoridad pero sin dársela, la Iglesia no condena el sistema que puede suponer un gobierno democrático. Es el caso de Suiza, por ejemplo, que es democrática desde hace mucho tiempo y donde el pueblo designa a los sujetos de la autoridad. Lo que en cambio es falso, y es lo que afirmaban los sillonistas, es que la autoridad sigue estando en el pueblo y que es él quien se lo confiere y no Dios. Luego, ese igualitarismo absoluto y esa libertad exagerada son principios erróneos a los que quisieran que la Iglesia adhiriera y que se vinculara con esa democracia. San Pío X se levanta, pues, contra las falsas concepciones de la democracia que sueñan establecer los sillonistas y que se oponen a los principios de la Iglesia. Lucillón se ha cruzado de brazos frente a la Iglesia atacada. Después de levantarse contra la sumisión del catolicismo a una forma de gobierno, como desea Lucillón, el Papa explica los motivos de su determinación. Se abren comillas. Este es el caso de Lucillón, el cual, comprometiendo de hecho a la Iglesia en favor de una forma política especial,
divide a los católicos, arranca a la juventud e incluso a los sacerdotes y a los seminaristas de la acción simplemente católica y malgasta a fondo perdido las fuerzas vivas de una parte de la nación. Se cierran comillas. Deberían defender a la Iglesia y venir en su ayuda cuando la atacan en Francia de todas maneras. No, se cruzan de brazos ante los ataques de que es objeto. Fue la época en la que, durante su pontificado, San Pío X fue testigo de la separación de la Iglesia y del Estado en Francia y de la persecución que de ahí resultó contra la Iglesia, desencadenada por Émile Combes, y la toma a la fuerza de todas las iglesias, la expoliación de los bienes religiosos, etc. Habría sido necesario que Lucijon, por ejemplo, saliera a defender a la Iglesia frente al Estado, pero no hizo nada. Se abren comillas. Frente a la Iglesia así violentada, prosigue el Papa, se tiene con frecuencia el dolor de ver a los sillonistas cruzarse de brazos, a no ser que la defensa de la Iglesia redunde en ventaja de Lucijon. Se les ve dictar o sostener un programa que ni en parte alguna, ni en grado alguno, revela al católico. Hay dos hombres en el sillonismo, el individuo que es católico y el sillonista, hombre de acción que es neutral. Se cierran comillas. Fue una vez más la demostración de lo que caracteriza al liberalismo, dos caras y dos modos de ser, como ya hemos visto varias veces. El cardenal Villot definía así el liberalismo. El católico liberal está en plena incoherencia. Lo que caracteriza al católico liberal es la contradicción, una contradicción viva. Además, el solo término de católico liberal basta, porque si se es católico, no se puede ser liberal en el sentido del liberalismo, condenado por los papas. Eso no puede ser. Hay una incompatibilidad hasta en las mismas palabras católico-liberal. El Papa Pablo VI fue una demostración viva de esto. Pablo VI, profundamente liberal y símbolo de contradicción. El Papa Pablo VI era una contradicción viva. Era profundamente liberal, así como un poco lo es el Papa actual. Son personas que se han formado con doctrinas falsas y que no han querido oír las enseñanzas de sus predecesores. Formados de ese modo, se llenaron de todas las ideas falsas de universalismo, dignidad humana, acercamiento con los enemigos de la Iglesia, etc. Todo un conjunto de ideas falsas. Luego empiezan a tomar ese camino y de golpe se dan cuenta de que algo no funciona. El Papa Pablo VI lo dijo. Se abren comillas. Creíamos y esperábamos que el concilio iba a dar muchos buenos frutos y nos tenemos que comprobar que... Se cierran comillas. Cuando experimentan esos sentimientos, se sienten un poco llenos de miedo y hacen algunos discursos más tradicionales. Es el caso del Papa Juan Pablo II, que ha hecho homilías relativamente tradicionales cuando se dirige a los seminaristas, religiosos o religiosas, y que podrían ponerse en boca de sus predecesores un tanto lejanos, del Papa Pío XII, etc. Pero en otras circunstancias hace discursos que, como sus encíclicas, emplean un lenguaje tan nebuloso y palabras tan increíbles que es ilegible e incomprensible. No tienen la doctrina clara de la Iglesia como en los documentos de los papas que hemos estudiado y que siempre se expresaban de un modo preciso. Era siempre la misma doctrina clara y luminosa. El falso ecumenismo. Ahora, en cambio, hay una confusión total de las nociones y un uso de palabras en sentidos equívocos.
El falso ecumenismo que Juan Pablo II practica con los enemigos de la Iglesia es espantoso. Su espíritu es ecuménico y está perdido. El Papa Pío XII nunca habría hecho declaraciones parecidas a las suyas, ni siquiera Juan XXIII las habría dicho. No cabe duda de que el Papa Juan XXIII se dejó llevar por debilidad de alma y a causa de los que le empujaban a esas palabras audaces o sorprendentes que no eran el lenguaje habitual de la Iglesia, pero en su espíritu aún tenía la doctrina tradicional, mientras que al llegar el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, todo lo que pueden declarar es extremadamente grave porque están imbuidos del liberalismo. El Papa Juan Pablo II hizo quizás buenos estudios en la época en que estuvo en Roma, pero ¿qué aprovechó de ellos? Frecuentó tanto a los liberales que acabó adoptando su espíritu. Por eso dice palabras increíbles con relación a los enemigos de la Iglesia. En él hay dos hombres, el ecumenista y el católico. El Papa Pablo VI me dijo, usted dice que soy mitad protestante y mitad católico. Por desgracia es realmente cierto. Él mismo lo pensaba sin decirlo e hizo el gesto de separar en dos su propio rostro. Es bastante impresionante de parte de un papa. Yo creo que a él le torturaba esta dualidad que tenía. Pablo VI era un hombre angustiado, un hombre desgarrado interiormente a causa de la contradicción que tenía en sí mismo. Cuando me hizo esta reflexión, en el fondo, se daba claramente cuenta de que tenía una doble conducta y de que había algo cierto cuando le acusaban de ser mitad católico y mitad protestante. En esa terrible situación había algo espantoso, sobre todo para un papa. Juan Pablo II no tiene ese aspecto angustiado, no tiene ni el mismo temperamento ni el mismo carácter que Pablo VI, pero temo que no ha visto las cosas claras. No soy profeta, pero creo que si no nos devuelve la misa y no regresa a la tradición, sucederán cosas graves. No puede ser de otro modo. Dios no puede tolerar esta situación, no puede ser. Estamos quizás a pocos días de la invasión de Polonia. Si realmente Polonia fuera invadida otra vez, sería un acontecimiento muy grave que podría tener consecuencias incalculables y espantosas para ese pobre país. Como nos señalaban los checoslovacos cuando fueron aplastados brutalmente por los rusos después de la primavera de Praga, nos enviaron cartas fotocopiadas en las que nos decían: si no venís a ayudarnos, la piedra que cubre el pozo en que estamos se cerrará sobre nosotros y ¿durante cuántos años nos vamos a quedar así encerrados? Creo que será lo mismo para Polonia. Están como en un pozo. Los checos esperaban que Europa viniera a auxiliarlos. Los polacos, por su parte, intentan levantar la piedra que tienen encima, pero seguramente intervendrán los rusos. ¿Y quién irá a ayudarlos? Nadie. Evidentemente, yo no sé nada, pero presumo que se dejará actuar a los rusos lo mismo que en Afganistán. Hasta ahora, Europa ha dejado hacer todo lo que los rusos han emprendido hasta por la fuerza. Mientras no haya peligro para nosotros, se oye decir ahora. Después llegaremos a oír, más vale rojos que muertos. Ahora recogemos el fruto de estas falsas ideas que invadieron los seminarios y llegaron al Concilio Vaticano II. La unión de las religiones. En segundo lugar, otra consecuencia de las ideas propuestas por Lucy Young y que invadieron el concilio es la unión de las religiones. Se abren comillas. Hubo un tiempo, prosigue San Pío X, en que Lucy Young como tal era formalmente católico. Vino un momento en que se operó una revisión. Dejó a cada uno su religión o su filosofía, cesó de llamarse católico y a la fórmula «la democracia será católica» sustituyó esta otra.
La democracia no será anticatólica, de la misma manera que no será antijudía o antibudista. Esta fue la época del lucillón más grande. Se llamó para la construcción de la ciudad futura a todos los obreros de todas las religiones y de todas las sectas. Solo se les exigió abrazar el mismo ideal social, respetar todas las creencias y aportar una cierta cantidad de fuerzas morales. Es cierto, se proclamaba, los jefes de los sillón ponen su fe religiosa por encima de todo, pero ¿pueden negar a los demás el derecho de beber su energía moral allí donde les es posible? En compensación, quieren que los demás respeten a ellos su derecho de beberla en la fe católica. Exigen, por consiguiente, a todos aquellos que quieren transformar la sociedad presente en el sentido de la democracia, no rechazarse mutuamente a causa de las convicciones filosóficas o religiosas que pueden separarlos, sino marchar unidos, sin renunciar a sus convicciones, pero intentando hacer sobre el terreno de las realidades prácticas la prueba de la excelencia en sus convicciones personales. Tal vez sobre este terreno de la emulación entre almas adheridas a diferentes convicciones religiosas o filosóficas podrá realizarse la unión. Y se declara al mismo tiempo que el pequeño sillón católico sería el alma del gran sillón cosmopolita. Se cierran comillas. Ese mismo espíritu es el que reina hoy en el ecumenismo. A esto se le llama ecumenismo, pero es una palabra equívoca y que entraña una especie de unión de todas las religiones. Todas tienen que colaborar a la construcción del mundo. Es lo que sugiere Gaudium et Spes, sobre todo en su último capítulo, que refleja claramente esta consonancia. En la conclusión número 91, que sigue al capítulo consagrado a edificar la comunidad internacional, se lee, se abren comillas, todo lo que, extraído del tesoro doctrinal de la Iglesia, ha propuesto el concilio, pretende ayudar a todos los hombres de nuestros días, a los que creen en Dios y a los que no creen en Él de forma explícita. Por consiguiente, todas las religiones, incluso los que son ateos, a fin de que, con la más clara percepción de su entera vocación, ajusten mejor el mundo a la superior dignidad del hombre, tiendan a una fraternidad universal basada en fundamentos más profundos. Se cierran comillas. ¿Cuáles son esos fundamentos más profundos? No lo detallan. Lo que tendrían que decir es, basada en nuestro Señor Jesucristo, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento de la unidad universal. Se abren comillas. Y bajo el impulso del amor, con esfuerzo generoso y unido, respondan a las urgentes exigencias de nuestra edad. Se cierran comillas. ¡Qué vago es todo eso! ¿Cuáles pueden ser los fundamentos sobre los que tiene que edificarse una comunidad universal entre los que creen y los que no creen? Pues estas son exactamente las tesis que sostenían los Sillón. ¡Es horrible! La última parte de la conclusión, titulada Edificación del mundo y orientación de éste a Dios, número 93, es aún, si pudiera ser, más espantosa. Se abren comillas. Los cristianos, recordando la palabra del Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor mutuo que os tengáis. Juan 13:35. No pueden tener otro anhelo mayor que el de servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hombres de hoy. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre y ponen manos a la obra. Se cierran comillas.
¿Qué quiere decir eso? No se sabe hacia dónde hay que obrar, ni en qué dirección hay que ir, ni por qué motivo. Se abren comillas. Quiere el Padre que reconozcamos y amemos efectivamente a Cristo, nuestro hermano, en todos los hombres. Se cierran comillas. Si son pecadores, ¿cómo se puede reconocer a Cristo en todo hombre? Nosotros queremos llevarlos a Cristo precisamente para que crean en Dios. Se abren comillas. Y amemos efectivamente a Cristo, nuestro hermano, en todos los hombres. Se cierran comillas. Ese estilo es increíble. Hay que amar al prójimo en la medida en que está unido a nuestro Señor y por consiguiente hay que intentar llevarlo a nuestro Señor. Se abren comillas. En todos los hombres, con la palabra y con las obras, dando así testimonio de la verdad. Por esta vía, en todo el mundo, los hombres se sentirán despertados a una viva esperanza, que es don del Espíritu Santo para que, por fin, llegada la hora, sean recibidos en la paz y en la suma bienaventuranza en la patria que brillará con la gloria del Señor. Se cierran comillas. ¿Pero cómo? Todo eso sin conversión, ni bautismo, ni predicación del Evangelio. Se abren comillas. Todos estamos llamados a ser hermanos. En consecuencia, con esta común vocación humana y divina, podemos y debemos cooperar sin violencias, sin engaños, en verdadera paz, a la edificación del mundo. Se cierran comillas. Todos hermanos, los que creen y los que no, tenemos que construir juntos el mundo para llegar a la verdadera paz. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué mundo se trata? ¿Qué mundo se quiere construir? Y todo está escrito en un texto oficial del Concilio Vaticano II, es decir, de un concilio católico y promulgado por un papa. ¡Ah, no! Esa no es la enseñanza católica, sino que corresponde exactamente al lenguaje de los sillonistas. A continuación, en su carta, el Papa San Pío X juzga la acción de los sillonistas. Se abren comillas. Estas declaraciones y esta nueva organización de la acción sillonista provocan graves reflexiones. He aquí, fundada por católicos, una asociación interconfesional para trabajar en la reforma de la civilización, obra religiosa de primera clase. Se cierran comillas.